Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pirulof y estás en la Piruteca, tu sitio de entretenimiento. Bueno, volvemos otra vez, volvemos al ámbito musical, como estáis viendo en la mini, rememorando uno de esos pedazos de álbumes absolutamente espectaculares que este año han cumplido 20 años. Y es que recordar un poco, echamos la vista atrás, ¿no? Hace 20 años, 20 y poquitos, ¿no? Y esa eclosión de nu metal, esas bandas como Slipknot, Limp Bizkit en su apogeo, Linkin Park, bueno, todas esas, System of a Down, o sea, toda esa eclosión de bandas que dinamitó un poco la industria, ¿no? Dentro del mundo del metal, bueno, acercando un poco a lo mejor seguramente el rock, vamos a meterle el rock en ese género, en uno de los géneros, pues a mucha gente, ¿no? A mucha gente que descubría a lo mejor pues una guitarra, ¿no? Sonando y unas voces potentes, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, dentro de ese género, de esa eclosión, de ese boom total que fue esa época, todas esas bandas y ese estilo, también hay uno que marcó muchísimo, ¿no? Como digo, como estáis viendo en la mini, y es que Evanescence sacó su primer álbum de estudio, Fallen, ¿vale? Y pues otra vez volvió a dinamitar y a meterse en esa vorágine de bandas y de estilos absolutamente brutales, en ese gótico metal oscuro, emo, bueno, fue eso una absoluta barbaridad lo que petó todas esas bandas. Y es que queríamos recordar este álbum que ya no solo como pongo la mini, ya no solo revoluciona, ¿no? Si es que además estamos hablando de un álbum que musicalmente es absolutamente espectacular, ¿no? Fijaros aquí esta edición vinilo con Amelie en la portada, es que es mítico de cojones, o sea, que tú ves esto, ¡plas! Ya está, ya. No hace falta más, o sea, dices, ¡plas! Obra maestra. Fijaros la cara de la preciosa Amelie ahí. O sea, fijaros, la cubierta ya es un clásico totalmente, ¿no? En esta edición vinilo, ¿vale? Una remasterización. Aquí veis Evanescence, el legendario álbum producido, tal. Bueno, la verdad que evidentemente lo tenemos en vinilo, ¿vale? Es cierto que en aquella época pues no se vendían vinilos, ni mucho menos, pero aprovecharon pues de unos añitos para acá, hicieron esta vuelta de tuerca y lo sacaron en vinilo. Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es la leche. Bueno, en fin, sacaron este Fallen absolutamente brutal, ¿vale? Que queríamos pues rememorarlo un poquito, ¿no? Sobre todo echarnos un poquito la vista atrás, sensaciones, ponme un comentario si quieres, joder, yo hace 20 años escuché este álbum y tal, o yo flipé con System of a Down, con esos álbumes legendarios de esa época. Sí me gustaría hacer una pequeña explicación antes de entrar un poco en materia, y es que voy a leer la entrada que hice en el blog hace 10 años, rememorándole el 10 años, en el blog, que voy a ver si puedo poner una fotito aquí, que era la Pirruteca en formato escrito, ¿no? En donde yo lo he contado alguna vez en algún vídeo. Yo por aquella época estaba en la radio y sí tenía otras inquietudes musicales también, ¿no? O sea, pues bueno, pues poder, pues bueno, hablar un poco de todo. No solo de música, no solo de rock, sino de también de cine, de cosas. Un poco lo que venimos haciendo aquí en el canal, pero hace pues 12 años o 13 por ahí en el blog, ¿no? En aquello que se llevaba. Eh, un blog donde además no solo hacía lo que me daba la gana que en la radio no podía hacer, sino que además yo lo tomé como una especie de aprendizaje total, a decir, bueno, puedo llegar un poquito a emocionar, a sentir con la voz, vamos a ver si podemos llegar a emocionar o a expresar algo con las palabras. Y a partir de, pues bueno, de aprendizaje, de entradas lamentables, de todo un desastre al principio, ¿no? Pues poco a poco fue cogiendo forma y bueno, y ya sabéis que gracias a ese blog
yo conozco a la dueña del canal, o sea que no puedo estar más contento con eso, ¿no? Con lo que me ha dado ese blog, o sea, no es broma. Hay una entrada allí donde Frida lo lee de un artista muy famoso. No quiero dar pistas a ver si sois capaces de saberlo. Hay un vídeo por ahí que nos invitaron, a ver si lo dejo en la descripción, donde contamos toda la historia. Y lo leyó y aquí estamos. Así que pues muy agradecido a ese blog, me permitió mejorar la escritura, llegar y todavía siguen llegando comentarios, hay un montón de publicaciones, algunas con muchas visitas, ¿no? Está guay. Entonces lo he extraído lo he impreso, lo que escribí hace 10 años y lo quiero leer porque además pienso que es de las mejores crónicas que yo he hecho, tanto escrita como en formato general, que yo he hecho de un álbum, ¿no? Y yo digo, joder, pues voy a rememorar un poquito para que la gente de la Peruteca aquí en formato vídeo conozca lo que era la Peruteca de hace tiempo en formato blog, ¿vale? Y oye, pues, joder, pues vamos a hacer este remember, ya no solo del álbum, de estos 20 años de esta maravilla de álbum, sino un poco a mí, ¿no? De rememorar un poco aquellas épocas donde, pues bueno, pues era feliz escribiendo y me sirvió de mucho aprendizaje. Bueno, empezamos y os lo digo, va. El 4 de marzo del año 2003 salió a la venta Fallen, el primer disco de estudio de la banda estadounidense Evanescence. Tardó un par de meses en llegar a mis manos, pero en cuanto le di la primera escucha estaba convencido de que este LP quedaría para los anales de la historia, tanto musicalmente hablando como a lo que en ventas se refiere. Pero antes de entrar a comentar todo lo que se vendió y las reacciones del público, vamos a repasarlo tema por tema. 1. Going Under, ya empieza cañero, guitarra sucia y entra Millie con reverbes en las voces para que estalle en lírica con el riff a toda potencia. El pre-estribillo se vuelve mágico para ir con ese estribillo que se te queda a la primera de cambio. Ya denota que estamos ante un rock industrial con toques góticos. Pequeño solo de John LeCompt para que retome a mí y cierre el tema. Primer hit de disco, Going Under. ¿Qué vamos a decir? Temón que conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce esta canción, o sea, es heavy, no heavy, lo que sea, rockero, pachanguero, este tema es un hitazo. 2. Bring Me to Life, otra vez, piano de arranque y a mí le entra un tono angelical y lírico que pone los pelos de punta. A mí sube de tonalidad a la vez que el riff de nuevo sucio acompaña para estallar en todo el estribillo. Otro estribillo que vuelve a quedarse en la mente cual cuchilla. Esta vez acompañado de Paul McCoy en un dúo en la zona central del mismo que suena de auténtico lujo. Amy ya retoma su tono normal para que Paul y ella vuelvan a romperlo. En la parte final, Amy se desgañita y cierra el tema. Otra salvajada de canción. Es así. Y seguimos. El corte número 3, Everybody Falls, Modi y John inician el tema punteando la guitarra acústica para unirse en el riff cañero. Espectacular entrada a la que se une Amy y nos dispara el metal. Esta vez estribillo largo. A mitad de tema, coros orquestales interrumpen el riff y Amy en lírica para de nuevo retomar la parte central del estribillo. Tremendo ese parón con el coro para cerrar con el riff. Somos góticos, coño. O sea, un tema súper gótico, súper brutal, con esas orquestaciones, tremendo. My Immortal, ¿qué decir de este tema? Piano y entra Amy con esa voz de diosa para estremecernos el corazón. A medida que avanza el tema, también avanza nuestra mano para coger unos pañuelos. Voz, pianos, coros orquestales, violines y violonchelos en uno. Baladón imprescindible para todos los públicos. Enormes Ben Moody y Amy al componer esta pieza. Corte número 5, Haunted, uno de los temas más góticos del disco. Sonidos generados desde la mesa para el inicio hasta que se hace presencia la batería. Amy entra a la vez que la guitarra. Doble punteo de Moody para prepararnos para un estribillo atronador y un riff de altura, acompañándonos en él. La parte del solo con mucho guagua se une a la entrada de coros orquestales con carácter góticos. Cierra de nuevo el doble punteo en un tema espectacular.
Es que estamos... O sea, es que son todos los temas tremendos, es la leche. Hace poquito me lo volví a escuchar y bueno, tremendo. Luego comentamos. 6. Tourniquet, otro inicio muy gótico hasta que vuelve a estallar el riff. Se oyen guitarras dobladas y entra Amy con una distorsión a la voz. A medida que avanza el tema, Amy vuelve de nuevo a su voz para estallar en un preestribillo maravilloso que se funde con la parte central de la pieza. El cierre con música clásica que nos recuerda mucho a películas no tiene desperdicio. Una brutalidad sencilla y directa. Tremendo también. Vamos al 7. Imaginary. Espectacular a mí. En la entrada en tono lírico fundiéndose riff con orquesta. Parece que nos encontramos con un tema cañero pero que se relaja con la entrada del piano dejándonos en un segundo lado el riff. Espectacular el sonido gótico que encontramos en las guitarras hacia la parte del tema. Final del tema. Además, un tema donde la batería y las partes graves de los riffs hace notar, cosa que en anteriores temas no destacaba tanto. Un medio tiempo muy cañero y muy rico. Seguimos con el corte número 8, Taking Over Me. Piano y riff sucio para entrar que frena para que Amy vuelva a deleitarnos con esa voz lírica. Amy lleva el peso del tema. Me gusta la manera de alternar el piano con el riff poderoso. No necesita de más para ser un gran tema. Quizá el tema más rockero del disco. 9. Hello. Otro tema precioso con un piano que estremece y una voz de Amy que hace que quisiéramos tenerla de mujer para toda la vida. Otra balada digna de escuchar donde piano y voz se juntan para hacernos soñar. Impresionante una vez más. Vale, seguimos con el corte número 10. My Let's Breaths inicia bombo y caja para que violín y riff se fundan en uno. Tema con toques de nu metal y bastante rockero donde Amy vuelve a subir de tonalidad en la parte del estribillo. Un tema sin alardes, no llama la atención como otros, pero no baja el nivel. Y vamos a cerrar con el corte número 11 con Whisper, que inicia con un riff magnífico, muy heavy. Amy vuelve a contarlo con su voz. El tempo del tema es lento, en la parte del preestribillo donde se puede volver a escuchar los coros góticos marca de la casa. Tremendo los violines y las orquestas que suenan en la parte central del tema mientras Amy rapea. Muy de nu metal esta pieza, pero que queda que ni pintado para retomar riff y coros más presentes en la parte inicial. Otra rica mezcla de estilos y un gran tema para cerrar el redondo. Esto es lo que yo comento, ¿vale? Del disco. Me parecía que estaba muy guay. Lo rulamos por ahí por internet de las cuentas de Twitter y gustó bastante. Y la verdad que me parece que estuvo guay porque yo lo escuchaba, iba anotando lo que hago ahora un poco. Cuando sale un disco nuevo, pues hago esto. Pero lo hice con el Fallen, que bueno, pues otra vez, ¿no? Porque ya había escuchado el disco un montón de veces. Espero que os haya gustado un poco musicalmente, ¿no? El esto. Luego yo digo, así es como yo veo el disco, musicalmente hablando, Luego las letras son maravillosas sobre del grandioso Ben Moody, Amy Lee y David Hodges. Ben Moody, que luego se va de la banda al poquito y luego pega un pelotazo gordo con Anastasia en el tema de banda sonora de la película de Daredevil de Ben Affleck, ¿no? Un temón también muy guapo y Ben Moody, un músico muy chulo. Luego yo lo he escuchado en solitario y mola muchísimo, ¿no? Un rollo muy guay con una voz guapísima. No sé qué estará haciendo ahora, pero mola mucho y una pérdida irreparable, desde luego, para la banda porque se fue a mitad de la gira. El álbum fue todo un boom, como ya sabéis. La gente por aquella época estaba un tanto desacostumbrada a este tipo de música y a estas voces femeninas maravillosas. Por lo tanto, en ese año 2003 mucha gente se volvió gótica y llevaba un estilo similar al de Amy Lee, es verdad. Aún en día todavía se pueden ver esos estilos de vestir, ¿no? Lo que digo, una revolución en cuanto a todo, en cuanto a sonido, todo, estética, fue un pelotazo tremendo. Tanto boom que fue número 1 Estados Unidos, arrasando en ventas y en gran parte de Europa, países que están acostumbrados más a este tipo de música. Acogieron el disco como se merece. Ha vendido en torno a 17 millones de ejemplares y es uno de los discos con más venta de la década pasada. Década pasada, me refiero, esto está escrito en el 2013, del 2000 al 2010, ¿vale? Sin duda lo merece. Ese dato se debe a que sin duda es uno de los mejores discos facturados de la década pasada. Lástima esa abrupta salida de Ben Moody a mitad de la gira.
que bien es cierto que se pudo sustituir en directo, pero no así en el estudio. Ben es uno de esos cracks poco reconocidos y un músico de una altura increíble, y sobre todo gran compositor, que ahora no tiene la banda. Escuchen si no su disco del 2009, All for This, un disco poco comercial pero con una calidad musical tremenda y una voz muy personal. O sea, para que veáis un poco lo que decía yo, que mola mucho, ¿no? Luego descubrir al tipo esto haciendo música de una pasada. Tengo que escuchar este álbum, que hace que no lo escucho, pues eso, pues 10 años. Esto lo escucharía hace poco, una vez escrito, pero lo tengo que repasar, Suerte que Amy Lee sigue en un estado vocal tremendo y Evanescence sigue facturando buenos discos, pero nunca como este Fallen y ese dúo Ben-Ami, que en el estudio daba muchos frutos, como hemos podido comprobar y comprobamos 10 años, 20 años después. Hace poquito vino Evanescence, antes del verano, estuvieron aquí en el Palacio Vista Alegre, recuerdo, donde tenéis por ahí la crónica en el canal, vimos a Volbeat, pues ahí estuvieron, también la banda. Luego pongo aquí, tuve la oportunidad de verlos en el festival del año 2003, creo que fue en torno a mayo o junio, pero lo que no se me olvida es que fue a verlos en directo casi en exclusiva a ellos y estuvieron a la altura, interpretando prácticamente todo ese lead de este disco y les sonaron muy bien. Si bien es cierto que las orquestaciones no se escuchan como en el disco, pero los músicos estuvieron geniales y la gente respondió. Mogollón de gente para verlos y como decía, pues muchos con este rollo gótico, rollo esas pintas que llevaba Amelie en el 2003. A ver si puedo dejar una fotito por aquí. Y la chavalería pongo completamente loca con el grupo, dieron un buen show. Hasta aquí este recordatorio, muchos recuerdos de esa época, imaginaros esto que está escrito 10 años, 20 años ahora, es una locura. Muchos recuerdos de esa época se me vino a la mente a escribir esto, cómo cambia la vida en 10 años. Y en 20. Y sigue cambiando. Pero lo que no cambia es que si te pones Fallen de Evanescence, te sigue pareciendo lo que es una obra maestra que perdurará en el tiempo. Eso es lo que pongo yo en el blog hace 10 años, que lo sigo pensando y que no pasa de moda. 20 años ya, Dios mío, qué barbaridad. 20 años, joder. Qué anciano vamos siendo. Este Evanescence, este Fallen de Evanescence, ¿vale? Que lo mega petó, como he dicho, que fue una auténtica revolución, ¿vale? Espero que se os haya hecho un poco ameno, ¿vale? Sí quería leerlo también como un poco un auto-homenaje, ¿no? A ese blog, ¿no? Que encontrabais ahí, pues un poco lo que encontréis ahora, lo que decía al principio, una crónica de un partido de fútbol, una crónica de un show de Sean Paul, una crónica de un show de Iron Maiden, o sea, ahí hay un popurrí tremendo que también un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Pero bueno, en fin, también un poco pues como homenaje porque, como digo, pues me permitió a conocer a Frida. Así que, pues nada, pues poco más que añadir. Espero que os guste, 20 minutazos aquí de palabrería, pero como digo en el cierre del blog, si te vuelves a poner este álbum 20 años después, te sigue alucinando y no pasa absolutamente de moda. Evanescence, Fallen, 20 años de este disco que lo cambia y revoluciona todo. ¡Feliz aniversario!